Buen día, compañeros. El tema que les voy a explicar a continuación es sobre Clostridium botulinum. Como contenido vamos a tener una introducción, la taxonomía, el hábitat, las fuentes de aislamiento, los factores que van a afectar su sobrevivencia y desarrollo, la presencia en alimentos, el comportamiento que tienen en los alimentos, los padecimientos, es decir, la enfermedad que está relacionada con este microorganismo, los brotes de enfermedad que se han llegado a tener con respecto a este microorganismo, la prevención, el aislamiento y una conclusión. Bueno, se tiene como características generales que es un bacilo gram positivo que mide de 3 a 8 nanómetros de largo y de 0.5 a 1.3 nanómetros de espesor. Está formado por esporas que tienen una ubicación subterminal. Es un anaerobio estricto, es decir, que va a desarrollarse en ausencia de oxígeno. Este produce toxinas en alimentos a un pH alcalino. Se conocen 7 toxinas de Clostridium botulinum. También se sabe que es un patógeno muy peligroso, ya que se necesita solamente una dosis muy baja para poder afectar al humano. No van a tener cápsulas que lo puedan proteger. En un cultivo, las colonias van a tener un color blanquecino, una forma redonda con bordes muy bien definidos. Dentro de su taxonomía tenemos que es del dominio bacteria de la clase Clostridia, el orden Clostridiaceae, de la familia Clostridiales, del género Clostridium y de la especie Botulinum. Como hábitat tenemos que este microorganismo se puede encontrar en los suelos, en los sedimentos marinos o en algunos ambientes con poca disponibilidad de oxígeno. También puede ser encontrado en el aire, ya que es un patógeno ambiental, que se puede aislar por medio del suelo, de las aguas estancadas, de los alimentos, específicamente de conservas que han tenido un mal tratamiento, de las heces fecales para poder realizar un diagnóstico clínico o en una muestra gastrointestinal. Los factores que van a afectar al desarrollo de este microorganismo es el contenido de oxígeno, ya que, como les mencioné, es un anaerobio estricto. Los nutrientes, ya que este tiene un metabolismo que está basado en la fermentación de carbohidratos, específicamente glucosa y manosa y aminoácidos, por lo que los requiere para poder desarrollarse. La temperatura tiene una temperatura óptima de crecimiento de 30 grados centígrados, por lo que si se aumenta podría tener el riesgo de morir. El pH también es un factor importante, ya que, como les mencioné, pues crecen en un pH neutro, 7, y en un pH inferior a 4.6 este no se va a poder desarrollar. También la actividad de agua va a ser muy importante, ya que necesita gran disponibilidad de agua para poder desarrollarse, y existen algunos inhibidores del crecimiento, como lo pueden ser los antibióticos o la concentración de sal, que también la concentración de sal impide el crecimiento. Tiene presencia en alimentos, como lo es en las conservas, específicamente en setas de remolacha. Normalmente son conservas que son producidas de manera casera, también en atún o pescados que están ahumados. Los embutidos son también otros alimentos en los cuales puede estar. La carne de cerdo, la miel podría también contener Clostridium. Las papas que están cocinadas en papel aluminio también podrían tenerlo. El jugo de zanahoria o el ajo que está picado y se conserva en aceite. Al momento, para poder saber identificar que un alimento está contaminado con Clostridium, pues este recipiente pues va a estar abultado o va a estar hinchado, como se puede mostrar en la imagen. También puede tener un líquido extraño o una espuma al abrirlo, como podemos ver aquí con los frijoles. Esto también va a tener un cambio de color. Normalmente se puede ver apreciado en jamones o salchichas. También pueden contener los jamones y salchichas un líquido un poco blanquecino cuando se están echando a perder. Y pues también van a tener un mal olor todos los alimentos
alimentos que pues ya tienen presencia de Clostridium botulinum, por lo que al momento de que se sabe que estos alimentos pues están contaminados, se requiere que el consumidor no los utilice para poder consumirlos él mismo, sino que más bien los deseche, y en dado caso que tengan mayor tiempo de la fecha de caducidad aún, pues llamen al proveedor para poder comunicarle esta situación. La enfermedad que está relacionada con Clostridium botulinum es el botulismo. Esta enfermedad puede ser de 3 tipos, de la cual es el botulismo por herida, que va a ser la neurotoxina que se va a elaborar en el tejido inyectado, el botulismo del lactante y el botulismo entérico del adulto. Estas dos enfermedades son las que las esporas se ingieren, y esto pues se va a llevar a cabo el desarrollo de las neurotoxinas dentro de lo que es el tubo digestivo, y esta neurotoxina pues va a tener diferentes formas, como lo va a ser el botulismo que puede ser transmitido por alimentos, el iatrogénico, o el que es por inhalación. El que es transmitido por alimentos, pues obviamente se va a ingerir la neurotoxina con el alimento contaminado. El iatrogénico se va a inyectar la toxina ya sea tipo A o tipo B, esto con fines terapéuticos para poder reducir la actividad muscular excesiva, que esto raras veces se llega a tener un botulismo factible que se pueda desarrollar. Los síntomas que podemos tener con esta enfermedad principalmente son las náuseas, el vómito, los cólicos y la diarrea. Posteriormente, cuando ya es un cuadro más grave, se tiene lo que es la sequedad de la boca, la visión borrosa, los párpados caídos y el trastorno del habla. Esto se da porque Clostridium va a afectar los nervios periféricos y va a llevar a una parálisis simétrica de los nervios craneales. Para que las primeras síntomas se puedan tener, necesitan pasar de 18 a 36 horas después de la ingestión del alimento, y también se puede llegar a tener una incubación de 4 a 8 días, por lo que estos síntomas pueden llegar a retrasarse. Los brotes que se han desarrollado con respecto a esta enfermedad, el primero sería el botulismo en Estados Unidos, el cual duró demasiados años, desde 1899 hasta 1949. Fueron 921 personas a las cuales se enfermaron, y en este brote, el alimento que fue el vehículo fueron vegetales, pero también hubo pescados y algunos mamíferos marinos que fueron los responsables de estos brotes, y se pudo identificar que existía la toxina tipo E, la tipo A, la tipo B y otras 3 que no pudieron identificar en este brote. También se tuvo el caso que en 1980 hubo un brote de botulismo infantil, donde pudo identificar exactamente cuál fue el alimento que fue el responsable de este brote. En 1996 se reportó al CDC 1.442 casos de botulismo. El segundo caso que podemos tener es el brote de botulismo alimentario, que fue asociado al consumo de conservas de bambú en Tailandia en 1998. En 7 personas de Tailandia fueron enfermadas por el bambú enlatado. De estas personas que se enfermaron, pues posteriormente lograron identificar más, donde 9 personas fueron hospitalizadas, y pues algunas requirieron ventilación mecánica y 2 fallecieron, por lo que 13 personas pues en total habían consumido el bambú enlatado y pues tuvieron muy graves consecuencias. Otro brote internacional del botulismo por la toxina tipo E se asoció al consumo del pescado salado no eviscerado. Esto se dio en noviembre de 1987, donde un ciudadano ruso y su hijo fueron al hospital de Nueva York y tenían síntomas de botulismo. El 23 de octubre el padre había conseguido un pescado completo,
cine visceral. Este estaba salado en salmuera y estaba secado con campucha. Entonces, pues el hecho de que no se haya realizado un buen procesamiento del pescado, pues dio que tanto el padre como el hijo pues se hayan enfermado de botulismo. El brote alimentario de Oklahoma en 1994 fue con un hombre de 44 años, el cual era residente de Oklahoma y se atendió en el hospital de Arkansas. Él tenía manifestaciones subagudas de un proceso de desvanecimiento, visión borrosa, dificultad al hablar, también tenía dificultad para tragar y tenía náuseas. Le realizaron un examen físico, el cual demostró que tenía parálisis extraocular, parálisis facial y debilidad en el paladar. El paciente pues también desarrolló trastornos respiratorios, por lo que le tuvieron que poner respiración mecánica. Le hicieron una electromiografía, el cual presentó una respuesta incrementada a la estimulación repetitiva consciente con botulismo. El paciente 24 horas antes había consumido granos verdes enlatados en su casa en un guisado de carne con papas. La toxina A pues fue detectada en este guisado, por lo que esto ocasionó todos aquellos síntomas con los cuales llegó. El botulismo en Argentina en 1998, este fue detectado por un médico en el Hospital de Buenos Aires cuando reportó a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de la Salud, notificando 2 posibles casos de botulismo. Los pacientes eran hombres, los cuales presentaban visión doble y párpados caídos. En la entrevista epidemiológica que se les desarrolló, se pudo establecer que ambos pacientes pues eran conductores de la misma empresa de autobuses, conducían la misma ruta y en el mismo turno. Los pacientes se conocían, pero ellos trabajaban en diferentes días de la semana y no habían comido juntos en más de un mes. Durante la encuesta, pues también se dieron cuenta que otros 7 pacientes tenían los mismos síntomas neurológicos que eran compatibles con el botulismo. 5 de esos pacientes habían buscado atención médica y 4 habían sido hospitalizados con diagnóstico de miastenia gravis. Otro tenía síndrome de Guillain-Barré, algún otro tenía accidente vascular y complicaciones diabéticas, el último. Todos estos pacientes eran conductores de la misma empresa, por lo que decidieron trabajar con los pacientes originales para poder ver qué era lo que había sucedido. Se dieron cuenta que se habían enfermado entre el 5 y el 14 de enero. Había un alimento mata hambre, era un rollo de carne y el dueño pues se lo sirvió en las comidas. Este matahambre pues no había tenido ninguna refrigeración, se había vendido este matahambre porque se había suspendido el suministro eléctrico en una carnicería. Entonces pues ese pudo ser una de las razones, ya que tenía un espesor de 1 a 3 centímetros donde la carne pues estaba cruda, al igual que tenía zanahorias crudas, huesos que estaban duros, sal, pimienta, orégano, harina de papa, y todo estaba mezclado dentro de lo que era un rollo y se colocaba en una cacerola de acero para poder mantener todos los ingredientes juntos durante el cocimiento. En Noruega, el otro caso que se dio fue por botulismo con pescado que es conocido como Rackfish. En el hospital de Helgeland se admitieron 4 pacientes con botulismo después de que consumieron el pescado que fue elaborado en sus casas. La primera paciente fue una mujer y tenía paresia y tenía también dificultad para hablar, pero no tenía dificultad para poder tragar, por lo que esta enfermedad fue diagnosticada como un golpe. El siguiente paciente pues pedía agua porque no podía tragar, sus pupilas no eran reactivas, estaban dilatadas e inicialmente no había explicación para esto. Uno de los hijos del paciente informó que esa tarde el esposo se habían enfermado también después de haber comido el pescado que se había elaborado 3 días antes. El paciente que tuvo más complicaciones pues tuvo retención urinaria, había estado constipado después de que había comido el pescado. Otras personas que habían comido pues no se enfermaron.
por lo que en Noruega se tiene, en el año de 1975 en Noruega se tuvo un 35 casos de botulismo que fueron reportados por el consumo de este pescado. El botulismo que se dio en Alemania por el consumo del pescado seco del río Elba fue en el 2003. Se notificaron 3 casos de intoxicación a las autoridades de Alemania, donde el papá, la mamá y el hijo, que eran de la misma familia, presentaron náuseas, y al día siguiente el hijo pues desarrolló signos típicos del botulismo, el cual fue ingresado porque requirió ventilación mecánica, pues el brote fue identificado por un pescado que se cocinó en casa y que todos los pacientes pues habían consumido. Este pescado pues había sido eviscerado, estaba salado en salmuera, prensado, secado con aire por varios días y después se consumió sin ningún tratamiento previo. Otro caso que se dio fue en Cuba por consumo de pescado en escabeche, siendo una producción casera. Se dio en el 2004, donde un paciente masculino que tenía antecedentes de hipertensión arterial, el cual pues no estaba cumpliendo con su tratamiento, pues tuvo síntomas como vómito, astenia, debilidad muscular, tenía también una alta presión arterial, y pues fue valorado como una descompensación por la tensión arterial. Posteriormente, pues este cuadro se le añadió cefalea occipital, tenía problemas para poder tragar. Entonces, pues todas estas manifestaciones se fueron incrementando conforme fue pasando el tiempo, y posteriormente este paciente no se podía mantener en pie, necesitaba pues asistencia secundaria, tenía parálisis, las pupilas las tenía caídas, no tenía fuerza muscular, por lo que lo diagnosticaron como síndrome de Guillain-Barré. Para el día 7 el paciente pues ya presentaba parálisis en los músculos respiratorios, por lo cual se le aplicó ventilación mecánica y se mantuvo así por varios días y fue evolucionando pues muy lentamente. Ese mismo día ingresó otro paciente que tenía síntomas como visión borrosa, cefalea occipital y tenía también dificultad para poder tragar o para poder parpadear. Estos motivos pues fueron valorados por diferentes especialidades, pero pues no pudieron llegar a un diagnóstico. Este mismo paciente posteriormente presentó un cuadro de depresión respiratoria, por lo cual requirió intubación. No pudieron relacionar ambos casos, pero sin embargo, pues después de hacer una encuesta y presentar, se dieron cuenta que los pacientes eran vecinos y que ellos habían participado en una fiesta donde se habían consumido pues diferentes bebidas y productos y entonces se dieron cuenta que había un alimento sospechoso que era el pescado en escabeche. Debido a toda la preparación que conlleva este platillo, se pudo atribuir que fue el responsable de este brote. Para poder llevar a cabo la prevención de este microorganismo, pues se deben realizar diferentes acciones, como lo es las medidas extremas en la higiene del procesamiento, el control del procesamiento, la capacitación de los procedimientos que se van a llevar a cabo para poder eliminar las esporas, evitar la refrigeración de los alimentos que tienen un procesamiento incompleto, el no consumir los alimentos que han sido alterados, el someter los alimentos conservados a una cocción posteriormente a que se hayan abierto, donde mínimo sean 10 minutos, el poder separar los alimentos crudos de los cocidos, tener una cocción total de todos los alimentos dentro de un platillo, el mantenimiento de los alimentos a una temperatura segura, ya que esta es una bacteria muy resistente, por lo que se tiene que establecer que la temperatura a la cual se cocine sea mayor a 70 grados centígrados, donde también
se debe de garantizar el uso de agua potable y que sean ingredientes crudos seguros. Para poder identificar este microorganismo se requiere realizar un agar sangre o un agar base. Para el agar base está formado por un hidrolizado pancreático de caseína, extracto de levadura, glucosa, por el tipo de metabolismo que tiene, el fosfatos de sodio dibásico, el cloruro de sodio, sulfato de magnesio y el agar. También existen otras técnicas como es el biensayo en ratones, un ensayo inmunoabsorbente ligado a las enzimas. También existe la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Se pueden detectar los genes de la bacteria, pero la que no es tóxica. También existen inmunoensayos de flujo lateral. Como conclusión se puede tener que este patógeno pues es una bacteria que va a desarrollarse en ambientes que tengan ausencia de oxígeno, pero produce toxinas muy peligrosas. De hecho, es de las más mortales que se conocen. Tiene una dosis infectiva muy baja, que es de 1 miligramo por kilogramo de producto, por lo que su prevención es primordial y el buen procesamiento de los alimentos pues va a poder disminuir el brote de este microorganismo. Esta es la bibliografía que se consultó y sería todo. Muchas gracias por su atención.